Cordial saludo, cuidadoras y familiares. Bienvenidos a este espacio de utopía, donde la utopía también se construye, y no solo desde el horizonte. Es necesario plantear que para desarrollar una pedagogía debe ser también la pedagogía de la pregunta, porque los docentes estamos en repetidas ocasiones enseñados a responder cuestiones o contenidos que a veces hacen de nuestra práctica pedagógica un proceso más satisfactorio. Pero es interesante esas preguntas problematizadoras que también nos permiten construirnos y construirnos no solo desde nuestras aulas de clase, sino construirnos desde nuestro ser. En ese sentido, esta es una apuesta a la educación inclusiva. Bienvenidos y bienvenidas. Estimados cuidadores y familiares, la memoria nos permite recordar esas cuestiones importantes. En ese sentido, el caso de exclusión escolar de la niña con parálisis cerebral en una institución educativa de Popayán hoy nos reúne de nuevo. Y yo creo que a lo largo de la historia los ha reunido a ustedes, porque los toca, porque es y son quienes viven esa situación. El día de hoy no solo es buscar estrategias didácticas que permitan un nuevo horizonte, sino para pensar en esas realidades de otros y otras que siguen allí y que no pueden quedarse solo en estudios académicos sin ecos de soluciones. La situación de la niña con parálisis cerebral y con diagnóstico de hemiplasia espática, la cual presenta dificultades para hablar y caminar, generando que su socialización sea limitada e ingresando a esa categoría el sujeto sin voz. Ese caso es el que me mueve, me contagia y hoy me permite reflexionar sobre nuevas apuestas pedagógicas que se convierten en apuestas políticas. Es por ello que están aquí, para concebir esa utopía. Y esa utopía que ustedes que la viven a diario la necesitan. El diseño universal DUA tiene tres principios. Uno de ellos es el principio de múltiples formas de representación. En este debemos tener en cuenta, queridos cuidadores, la forma en que el alumno percibe y comprende la información facilitada. Por eso es importante activar conocimientos previos. Dos, formas de acción y expresión. Aquí, queridos cuidadores, existen maneras en que el alumno puede desenvolverse en su entorno de aprendizaje. Para eso es importante conocer sus habilidades. Existen alumnos muy buenos para la escritura, pero también existen alumnos muy buenos para la expresión verbal y viceversa. Entonces aquí es importante no catalogar al estudiante en ser bueno o en ser malo, no, porque son las habilidades que él tiene. O sea, de esto se desprende la diversidad que tienen nuestros alumnos. No hay ningún alumno malo. Lo que pasa es que uno de ellos es bueno para la escritura o el otro es bueno para lo verbal y viceversa. Entonces es importante tener en cuenta eso, queridos cuidadores. 3. Múltiples formas de implicación. En ese sentido, queridos cuidadores, es importante tener en cuenta la forma afectiva. Es decir, ese tema afectivo es importante porque nos permite generar diferentes formas de participación en nuestros estudiantes. Por eso, queridos cuidadores, hay que tenerlo en cuenta. Se manifiesta que en el aula de clases donde estaba la estudiante daba espacio para el trabajo individual y competitivo. Los familiares que en este momento me están escuchando de la niña, pues es un asunto complejo, difícil también, porque el aula de clases debe ser de creatividad, ¿no? De propender por la solidaridad, esa empatía revolucionaria de la que
a veces uno tanto menciona, y eso es sumamente importante. Para eso es conveniente, queridos cuidadores, el trabajo colaborativo. Ese trabajo colaborativo es una estrategia didáctica sumamente importante. ¿Por qué? Ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué va a ser tan importante? Porque eso permite que nuestros estudiantes, en caso de tener alguna duda, alguna inquietud, pues permita que le pregunte al otro qué está pasando, y así no va a existir espacio para la discriminación. Por el contrario, como el hecho de yo establecer conversación con el otro, la palabra es tan importante que genera que yo pueda entender al otro, y simplemente el hecho de entender me va a permitir pues ya conocer también su realidad inmediata. Por eso es importante, queridos cuidadores, que en el aula de clases se dé espacio para el trabajo en grupo, el trabajo en grupo que permita otras formas de ser en el aula de clases, sumamente importante en todos los escenarios. Por otro lado, los familiares aquí presentes saben que también hay una dificultad en lingüística. En ese sentido, para nuestros cuidadores y también para nuestros familiares, es importante mencionar primero que existen una serie de aplicaciones para poder trabajar con nuestra estudiante. Esto genera imágenes, genera audios que van a posibilitar otras formas de que ella pueda expresarse. Y esto no solo es un asunto de la niña, también es una cuestión que se puede aplicar en el aula de clases. Cuando nosotros hablamos de la inclusión, yo creo que esa palabra no quiero que quede en el cliché. Inclusión no implica de que la niña pueda tener un entorno mucho mejor para ella vivir. No. Creo que esa inclusión también posibilita de que toda la comunidad sea la que intente, y no solo intente, haga esa apuesta política que yo digo, de que aprender lengua de señas. Y eso es una situación que cabe en todas las instituciones educativas del país. Si es obligatorio, mucho mejor. Así como es tan importante el inglés, ¿por qué no la lengua de señas? Esto permitiría mejorar un poco el ambiente en el aula de clases, y en este caso hay una serie de herramientas, como lo mencioné, que puede permitir que nuestra estudiante, nuestra niña, queridos familiares y cuidadores, le posibiliten otras formas de expresarse. Entonces, esas explicaciones que es Signe 2, yo voy a dejarles la información, pueden ir, verla, revisarla, y a partir de eso podemos darle otras formas de uso. Entonces me parece muy importante esa estrategia, lengua de señas colombiana. Con estas dos estrategias me despido, no sin antes agradecer el hecho de que me hayan escuchado, queridos familiares y cuidadores. Un abrazo fraterno, y recuerden que no están solos. Hay muchas personas en muchos lugares del país, en muchos lugares del mundo, que esa realidad que ustedes viven les importa. Un abrazo fraterno, un abrazo sororo. Me despido desde el sur de Colombia.